minutos, muy buenos días. Gracias a todos ustedes por madrugar con nosotros. Hoy es miércoles, es 4 de marzo y los queremos saludar con esta imagen que nos llega en directo desde la Plaza Caicedo en Cali. Fue conocida como la Plaza Mayor durante la época colonial hasta 1813, cuando se denominó como la Plaza de la Constitución. Y en 1913 le fue dado su actual nombre en honor al prócer de la independencia del Valle del Cauca, Joaquín de Caicedo y Cuero, y por eso en el centro la plaza tiene esa estatua en su honor. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, a todo Colombia, a todos los que hasta ahora se despiertan y se conectan con nosotros para quedar muy bien informados antes de salir de casa. Isabela, muy buenos días. Buenos días, Mari. Con mucho frío, yo no sé qué está pasando hoy, pero estoy Sí, congelada. ¿sabe qué es lo que pasa? Me acabo de quitar la cobija, usted que no la vio. allá en el oriente de Bogotá, donde uno vive, hace los ventarrones que hay. Yo salí esta mañana y había un viento, Le o sea, es que no es congela uno el ni hueso siquiera así. el frío pues de la madrugada, sino No, como que ese un viento que se le mete a viento uno por todas partes. Sí, entonces, sí. Y lo peor es que uno llega, uno queda frío el resto del día. El sereno del que hablan las mamás, sí, frío el resto del día. Bueno, a primera hora comenzamos con buenas noticias. Continúa la entrega de ayudas para los damnificados por las inundaciones en Córdoba. Empresarios de diferentes regiones del país, como Santander, Meta, Bogotá, Boyacá, se unieron para llevar 10 toneladas de alimentos no perecederos a este departamento. Las entregas se realizaron después de más de 2 días de traslado terrestre en una caravana de camiones hasta que llegaron al estadio de béisbol de Montería y allí entregaron 10 toneladas de ayudas. Y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias que son muy importantes en nuestro país y en el mundo. A más de 1000 ascienden las víctimas del conflicto en Medio Oriente luego de 5 días de estos ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En territorio iraní, de hecho, realizaron un funeral masivo por 156 víctimas que dejó un ataque contra una escuela. Todas eran niñas, todas eran estudiantes. Irán continúa su ofensiva contra varios países de la región. Estamos hablando de Israel, de Qatar y el ataque contra un consulado de Estados Unidos en Dubái. Y en medio de esta escalada, Reino Unido, Francia y Grecia han manifestado su respaldo a las acciones militares en contra de Irán y su régimen. Y la segunda noticia es judicial y tiene que ver con una parte muy importante de la historia de nuestro país. La decisión del juzgado 16 de ejecución de penas que le dio la libertad condicional al general en retiro Miguel Maza Márquez. Recordemos que él fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán ocurrido en agosto de 1989. El despacho le dio la libertad por un término de 132 meses. A Maza Márquez lo habían condenado a 30 años de cárcel y estaba en ese momento pagando su condena en un batallón militar. El juzgado ordenó emitir de inmediato su boleta de libertad. Nuestros compatriotas. Asegurar el papel. 5:33, por lo pronto vemos la portada del diario La República de hoy. Por supuesto, están hablando mucho del Brent, que es ese precio de referencia que se tiene del barril de petróleo, que en este momento está en unos $80, pero los mercados están aspirando o están haciendo los análisis de que podría llegar incluso a costar $100 por barril. Y Trump, que ya le está cerrando la puerta al comercio con España, es una relación de aproximadamente 54.400 millones de dólares, pero como España se ha negado a que ellos puedan utilizar sus bases militares, pues Trump dice que no tiene ninguna reticencia para tener con ellos algunas reprimendas comerciales. 5 de la mañana, 34 minutos. Ahora vamos a hablar de una familia aquí en Bogotá, a la que queremos ayudar porque está desesperada. Es por la desaparición de David Acosta. Él es un ingeniero de petróleos y es además el gerente comercial de una multinacional. Y no tienen noticias de él después de que hubiera entrado a un casino en el sector de la zona T, en el norte de Bogotá. Hay un video de seguridad en el que se le ve que está caminando hasta la calle 82, el lugar donde ya definitivamente se pierde su rastro. La familia de este profesional lo que teme es que haya sido víctima de otro paseo millonario en Bogotá.
David Acosta, de 27 años, entró a un casino en la tarde del pasado sábado en Chapinero, salió en la madrugada y no volvieron a saber de él. Las cámaras del establecimiento, lo último que logran captar es que él camina hacia la calle 82. El temor de nosotros es que lo tengan retenido y que le estén haciendo daño con el fin de extorsionarnos. David es gerente comercial de una multinacional americana de seguros. Su familia logró bloquear las tarjetas a su nombre, pero su celular sigue sin registrar señal. Hay una madre que lleva 4 días sin dormir, esperando ver a su hijo de nuevo, y que hay toda una familia en vilo esperando noticias sobre él. No tenemos conocimiento si abordó algún vehículo en la zona. Analizan videos de cámaras de seguridad de la zona para identificar qué ocurrió y dar con su paradero. Si usted llega a conocer algún tipo de información, puede reportarla al CAI más cercano. Pues hay una familia desesperada y si ustedes tienen pistas, si ustedes lo han visto, si ustedes saben algo, pueden informar a las autoridades. Estaremos muy pendientes de este caso. 5 de la mañana, 36 minutos. Y hay una pregunta que ronda a muchos colombianos y a muchos expertos. ¿El gobierno está gastando más de lo que tiene? Al parecer sí. Y esto lo dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que asegura que para equilibrar las finanzas del Estado se necesita un recorte de 30 billones de pesos. El presidente del Comité de la Regla Fiscal, organismo autónomo pero que hace parte del Ministerio de Hacienda, señaló que los gastos del gobierno siguen altos y que los ingresos son mucho menores. Ese desbalance, como decimos, es insostenible porque significa un incremento de la deuda, lo que en el largo plazo pues, hace que la economía en el futuro se pueda contraer de manera significativa. Los gastos sumaron 420 billones de pesos en 2025 y los ingresos solo llegaron a 302 billones de pesos. Pensamos que para cumplir las metas que se han hecho públicas se necesita un ajuste de alrededor de este año de alrededor de los 30 billones de pesos. En su evaluación señala que podría haber un recalentamiento de la economía, es decir, mucho gasto, poco ingreso y demasiado endeudamiento. 5:37 y seguimos con temas relacionados al gobierno, esta vez con uno de sus mayores escándalos, con el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues la Corte Suprema de Justicia ha decretado nuevas pruebas en el caso que investiga a los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name. El alto tribunal ha citado a declarar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también a la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, además de otros exfuncionarios que hoy están en la cárcel, tal como Sandra Ortiz, Olmedo López y Sneider Pinilla. Y en medio de la preocupación por los casos de violencia contra las mujeres en el país, en Manizales fue capturado un hombre señalado de agredir a su pareja. Esto fue en el barrio de Estambul. La policía logró detenerlo en flagrancia después de presuntamente haberla lesionado con un elemento cortopunzante. Estaban en medio de una discusión y procedió a agredirla. Lo que dice la denuncia además es que la víctima ya había sido agredida en otras ocasiones. Es una mujer que está siendo atendida en este momento en un centro médico. Hacemos un rechazo rotundo a la violencia con nuestras mujeres, informarles que este trabajo se va a adelantar también con presencia y acompañamiento no solo de Comisaría de Familia, sino de nuestra patrulla púrpura a través de la implementación de la ruta de protección pertinente. Invitamos a todos a denunciar las violencias basadas en género a través de la línea de emergencia 123. 5:38, hora de hacer un recorrido por las noticias del mundo. Y la más importante en el momento es el quinto día de esa guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. La cifra de muertos ya alcanza los 1.000, mientras que Estados Unidos identifica a sus primeros soldados fallecidos en el conflicto. Israel dice que está golpeando objetivos militares en Teherán y Beirut con apoyo de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Defensa dijo que fuerzas terrestres van a avanzar y a tomar otras áreas estratégicas en el Líbano. Y el mandatario estadounidense ordenó seguros y garantías para los barcos que tienen que viajar a través del Golfo. Sugirió que la Marina tendría que escoltar a los petroleros a través del estrecho de Hormuz si es necesario. Tenemos que apoyarlo. Ahora bien, respecto a las represalias, alguien podría acercarse y decirles, este no es el momento adecuado. Y mientras tanto, en España, Pedro Sánchez mantiene su desafío a Donald Trump y reafirma su postura de no permitir el uso de las bases militares de ese país en las operaciones de Estados Unidos contra Irán.
Sánchez, Isa, no está atendiendo la advertencia del presidente de Estados Unidos por las consecuencias comerciales para España, porque ya anunció que esto también desata la otra guerra, la comercial. Claro, y es una guerra en la que estarían en juego cerca de 54.000 millones de dólares entre ambos países que han mantenido una relación comercial por tantas décadas. Andrés Gil, en España, nos explica un poco lo que está sucediendo desde ese lado del gobierno. Hola, muy buenos días. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sigue marchando en contravía de las principales potencias militares y económicas europeas. Esta mañana, mediante una declaración institucional a través de los medios de comunicación, sin preguntas de los periodistas, evitó responder directamente al anuncio, a la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar relaciones comerciales con España, ni a su definición del gobierno de España como un aliado terrible, un aliado que no ha permitido la utilización de las bases militares españolas para que Estados Unidos pueda utilizarlas como punto de apoyo para sus operaciones en contra del régimen criminal de los ayatolás en Irán. En esa intervención de esta mañana, Pedro Sánchez volvió a reclamar que haya diálogo, que haya negociación, que no haya guerra. Dice Pedro Sánchez que es coherente él al reclamar que haya derecho internacional, respeto por las normas internacionales y que por lo tanto mantendrá su postura. Y esa postura ha sido la de no permitir que Estados Unidos utilice las bases militares en el territorio español. Pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Bueno, pues ahí está todo lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, en medio de esa guerra que tiene impactos en Europa y seguramente también en nuestro país. Los tiene también por cuenta del precio del petróleo. 5:42, a esta hora vamos a revisar las noticias en nuestras regiones. Estamos al lado de la gente, de la comunidad, de las familias, con sus historias y con sus denuncias, y para eso están preparados también todos nuestros corresponsales. Tenemos hasta ahora la señal desde Barranquilla con Verdi, Bernardo Sanabria, en Cartagena, Ivonne Salamanca, en Bucaramanga, Cristian Díaz. Y también está en Cali Diego Candelo y en Medellín Juan Fernando Tavares. Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar primero con el Caribe. En Santa Marta, con este video que quedó del intento de un atraco que tiene a la gente muy indignada. ¿Por qué? Porque hay un niño en medio de esta situación. Mire, Isa, había un papá con un bebé en sus brazos y fue abordado violentamente cuando estaba intentando subir a su hijo al vehículo. Bernie, usted nos tiene toda la historia. Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, seguimos insistiendo que con nuestros niños no. ¿Recuerdan ustedes, estimados televidentes, que hace algunos días, ayer precisamente, entregamos la noticia de la captura de los dos sujetos quienes habían intentaron atracar al papá que iba a bordo de una motocicleta con su hijo y que posteriormente huyeron? El alcalde anunció la captura. Ahora se presenta este nuevo caso. Ya habían compartido con la familia en Santa Marta. El señor traía al niño dormido en sus brazos, lo acostaba en la parte de atrás de su carro, cuando en ese momento llegan varios sujetos de manera violenta a intentarlo atracar. El señor termina en el piso, intenta quitarle el bolso. Fue una cosa complicada. Lo que están solicitando los habitantes, especialmente en Santa Marta, es que con estos videos de cámaras de seguridad se logre la captura de estos dos sujetos. Este video muestra el momento en que un papá con su hijo en brazos es abordado por delincuentes cuando intentaba subirlo al vehículo para regresar a su ciudad tras haber visitado a unos amigos durante 2 días. En la mañana aún oscura, 3 hombres que se movilizaban en 2 motocicletas aprovecharon la situación. Uno de ellos, armado, lo agredió para intentar quitarle sus pertenencias, sin importar la presencia del niño de aproximadamente 3 años. La reacción de familiares y personas cercanas ahuyentó a los delincuentes, quienes lograron huir. El hecho genera nuevo repudio en la comunidad, que pide a las autoridades identificar y capturar a los responsables, tal como ocurrió recientemente en un caso similar.
Televidentes, muchos de ustedes, yo sé que en este momento se están levantando, nos han preguntado a través de las redes sociales qué pasa con las personas que cometieron ese macabro crimen allí en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, 2 hermanas de 14 y 17 años. Pues le tengo información que dentro de poco revelarán las autoridades, pero ustedes se enterarán por acá primero. Mire, ya 2 personas han sido identificadas y capturadas por parte de las autoridades. El primero de ellos iba saliendo de una clínica. Los 2 vinculados en este doble homicidio estaban en una clínica aquí en el norte de la capital del departamento del Atlántico. Salía cuando fue capturado. En su celular le encontraron videos, esos que dice la mamá que le enviaron, donde le ponían el arma en la cabeza a una de las menores. El otro se encuentra en la clínica, un recluido, bajo vigilancia extrema de la Policía Nacional. En las próximas horas se entregarán mayores detalles por parte de las autoridades. Isamari, ustedes con más información. Bernie tenía esos videos que además hay que recordarlo en esta parte de la historia que también es muy lastimosa, videos que se los mostraron a las autoridades y en donde las autoridades respondieron que podría tratarse de un autosecuestro, pero al final encuentran a las niñas muertas y enterradas. 5 de la mañana, 45 minutos, y miren, está creciendo también la angustia en Cartagena por la desaparición de un adolescente, de Milagros Morales Olivo, de 17 años. Oigan, hay que cuidar a la gente, a los jóvenes y a los niños en este país. Y es que, mire, ya lleva más de una semana desaparecida, la familia no tiene ni idea, no les ha llegado ningún tipo de noticias sobre su paradero. Ella salió desde Pereira, iba con destino a la capital de Bolívar. Por eso, como fue allí a esta ciudad a la que se dirigía, vamos a preguntarle a Ivonne si la búsqueda está avanzando justamente en esta ciudad. Buen día, Ivonne. Isa, Maritza, televidentes, buen día. Pues avanza en todos los destinos en donde pudo, o en todos los lugares donde pudo haber estado Milagros, hay que decirlo. La denuncia se ha interpuesto en Cartagena porque ella era de acá, su familia residía acá, pero aquí hay que entender una cosa, y es que la joven estaba viviendo en la ciudad de Pereira con su compañero sentimental, un joven de 24 años de nacionalidad venezolana. Aparentemente lo que ocurrió es que hubo una discusión entre ellos y ella habría tomado la decisión de viajar hacia Cartagena. La madre de la menor, cuando interpone la denuncia, asegura que su yerno decidió llamarla desde el número telefónico de su hija para preguntar si ella había llegado o no a Cartagena. La incertidumbre es total, no se tiene noticias de ella, y además la madre dice que se debe investigar la situación porque el joven ahora no aparece tampoco, pero además al parecer la maltrataba. Vista que pasó martes, miércoles, jueves, ya yo me alarmé porque él se comunicaba conmigo constantemente, que preocupado porque no sabía dónde estaba, que habían tenido un problema y ella se había venido para acá. Pues estamos pendientes de que aparezca esta menor, 17 años y una semana sin saber de su paradero. 5:47 de la mañana, seguimos con el departamento de Santander. Están muy preocupados porque se está presentando una accidentalidad muy alta en la autopista de Comunica, más bien a Bucaramanga, hasta Piedecuesta. En las últimas horas se sumaron 2 nuevas muertes en ese importante corredor vial. Cristian, usted nos tiene más información. Así es, Isamari, televidente, buenos días. Están preocupadas las autoridades porque ya van 4 muertes fatales en los últimos 7 días, justamente en este corredor vial importante para el área metropolitana de Bucaramanga. Los últimos casos, según reportan las autoridades, fueron 2 motociclistas, una joven de más de 21 años que fue identificada como auxiliar de enfermería del Hospital Internacional, y la otra menor de 16 que iba como pasajera en el sector de Papiquero Piña, que pues era estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Ya son 4 casos y las autoridades adelantan las investigaciones por parte del Cuerpo Técnico de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca para establecer los móviles de los accidentes. Una presunta menor de edad pierde su vida. De igual manera, 4 personas resultan involucradas con lesiones, pero gracias a Dios se encuentran fuera de peligro. Se encuentran siendo atendidos en centros hospitalarios del área metropolitana. En este hecho se vieron involucrados 2 vehículos tipo bus de servicio público de Transpiedecuesta y una motocicleta. 5:48, y en las últimas horas se registró una nueva masacre, esta vez en Cartago, en Valle del Cauca. Allí 3 hombres fueron atacados con arma de fuego en un parque del barrio ubicado en el norte de este municipio. Las autoridades en este momento están tratando de establecer la identidad de esos 3 hombres, de esas 3 víctimas, pero también de los responsables de la masacre. ¿Qué hipótesis manejan en esta investigación? Diego, adelante.
Isamar y televidentes, buenos días. Se investiga qué puede haber detrás de esta nueva masacre. Recordemos que en esa zona delinque el grupo delincuencial Los Flacos, una banda delincuencial que tiene injerencia no solamente en Cartago, sino en todo el norte del departamento. Hay que decir que es la segunda masacre que se registra aquí en Valle del Cauca. 6 víctimas han resultado en medio de esos ataques armados, pero fueron momentos de terror los que vivieron los habitantes del barrio del Danubio cuando escucharon la ráfaga de disparos. Al salir de sus viviendas se encontraron con esta macabra escena. Los 3 hombres tendidos en el piso, muertos, frente a sus casas. Una situación que por supuesto genera mucho terror, mucha alarma ante la alerta emitida también por la Defensoría del Pueblo en 2025, que pone a Cartago como uno de esos municipios donde los grupos armados organizados están ejerciendo control en los territorios. Y en otras noticias tenemos que hablar también de orden público, esta vez de las medidas que adoptan las autoridades en municipios como Jamundí, donde fueron puestas en funcionamiento 77 nuevas cámaras de videovigilancia. 6 de estas cámaras tienen la capacidad de hacer lectura de placas. ¿Esto para qué? Para combatir precisamente la delincuencia, todas las acciones criminales y terroristas que se registran en este municipio, que por fortuna en estos días está en una calma, este municipio del sur del departamento, pero que por supuesto con este nuevo sistema de cámaras pues buscan contrarrestar las acciones delincuenciales. Se necesita este tipo de tecnología para detectar cuáles son los problemas que se pueden presentar, es decir, anticiparse a cualquier acto terrorista, a cualquier problema que se tenga, tanto de la seguridad ciudadana como el de los homicidios y cualquier otro acto o hurto que se tenga. Son ya las 5:51 de la mañana y nos conectamos con la ciudad de Medellín para hablar de la preocupación que hay en el departamento de Antioquia por el aumento de algunos delitos como homicidios, extorsiones y otros que están sucediendo específicamente en el nordeste del departamento. El gobernador Andrés Julián Rendón ya encabezó un consejo de seguridad en esa región. Juan, conclusiones. Lisa Marisa, buenos días. Pues analizó en particular en Yalí la situación de este municipio y de otros como Vegachí, Amalfi y Yolombó en el nordeste del departamento. Preocupación, ustedes lo han dicho, por varios delitos, por eso ha anunciado el ofrecimiento de recompensa de hasta 100 millones de pesos por los cabecillas de las disidencias de las FARC, de un grupo que se hace llamar Libertadores y del Clan del Golfo. Estamos hablando de alias Leito, alias Diego y alias Emerson, 100 millones de pesos de recompensa. Preocupación por el incremento de la extorsión, sobre todo al comercio, también por el incremento de los asesinatos, de los homicidios y con ello el aumento de la impunidad. Tenemos 12 muertes de más que hay que esclarecer. Yo le pido a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía de Antioquia, que haga un esfuerzo por esclarecer las muertes violentas de Antioquia. Tan grave como la ocurrencia de las muertes es que no pase cosa alguna desde el punto de vista de la disuasión judicial. Casa Noticia madrugando con la gente buena, bonita y trabajadora de mi país, que es la gran mayoría. Les presento aquí en el 7 de agosto en Bogotá a Sandra Suarique. Imagínense, ¿ese apellido dónde es? Mi papá es de Ibagué. Imagínense, pues, ¿hace cuánto con este negocio y de qué es? Es una distribuidora y comercializadora. Hace más o menos 1 año y 3 meses. Me dicen que la socia es su hermana, ¿no? Sí, sí, señor, mi hermana. Está muy bien. Ya seguimos hablando, nos vamos para Marmato, en el departamento de Caldas, escuela abandonada. Buenos días, mi nombre es Lady Sarelis Castro, soy del municipio de Marmato, la vereda de Bellavista. Queremos denunciar que hoy nos van a cerrar la escuela sin aviso, sin ninguna razón. Aquí tenemos 2 niños, que es una niña de 6 años y un niño en condición especial, y nos parece muy injusto porque si nos quitan la escuela tendríamos que desplazarnos a lugares muy lejanos. Atención ahí a las autoridades del departamento de Caldas con esa escuela. Bueno, me cuenta un pajarito que usted se extendió ya vino a un local más grande, ¿no? Sí, sí, señor, estábamos en un local más pequeño y pues gracias a Dios, con el esfuerzo y el trabajo, pues estamos un poco más amplios. Sí se puede salir adelante. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Sandra, un consejo, no se quede callada. Denuncie. Vuelvo con ustedes, feliz día, un abrazo, Sandra. Gracias. Sandra, Felipe, un abrazo. Ya llega el padre Walter también con sus momentos de fe.
Con los buenos días los saludamos en esta mañana del miércoles, deseando lo mejor para ustedes en sus vidas y en sus familias. Ojo con esto, no tengo tiempo de odiar a los que me odian porque estoy muy ocupado amando a los que me aman. Miren, recuerden que no es bueno guardar rencor, pero tampoco es bueno darle la mano a quien ya te la mordió. No llores delante de la gente porque el que te conoce se ríe. El que te odia, disfruta, y el que te ama, sufre. Donde hubo fuego, y aunque no queden cenizas, siempre mirarás y recordarás algo que ardió. Nunca ames a quien te gusta, ama a quien te ama, porque quien te gusta te ilusiona, y quien te ama te valora. A veces hay que pasar caminos difíciles para llegar a destinos hermosos, así que no te hagas pedazos por mantener completos a los demás. Hoy, día de San Casimiro, un santo laico patrono de Polonia y Lituania. Su devoción se alimentaba del santo sacrificio de la misa y un amor profundo a la Santísima Virgen María. Sus noches eran largas vigilias de oración y descansaba a menudo sobre el suelo desnudo. Oremos por la paz del mundo y oremos por la paz de nuestro país, que les recuerdo, no estamos bien. Estamos muy lejos del reino de los cielos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre, muchísimas gracias por sus reflexiones matutinas. 55, 56. 5:56 va a ser bien exacto. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Más de 1000 víctimas deja ya el conflicto en Medio Oriente luego de 5 días de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. Todo por eludir un puesto de control. Ahora recibirá 2 comparendos y enfrentará cargos penales. Detalles en minutos aquí en el Patrullero RCN. Indignación en Medellín. Capturan a 2 personas señaladas de lanzar una perrita desde un balcón. La mascota murió tras el impacto. Sigue el hurto de vehículos en Bogotá. Este año van 381 casos. En promedio se roban 6 carros al día. En minutos, testimonios de líderes y víctimas. Nuevo intento de atraco en Santa Marta genera rechazo entre la comunidad. Un menor en brazos quedó en medio del ataque. Los habitantes de la capital del departamento del Magdalena exigen la captura de los responsables. Cadetes del Ejército Nacional van a representar a Colombia en la exigente competencia militar Chimantlaya en México. Pondrán a prueba su disciplina, fuerza y liderazgo. Salud y seguridad, las 2 cosas que más le piden los colombianos al próximo presidente de la República. Desde Medellín, ya nos vemos en A lo que vinimos electoral. Día clave para 5 congresistas de la Comisión de Crédito Público relacionados con el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Corte Suprema definirá si ordena o no su captura. Hablamos con el abogado de Karen Manrique, una de las implicadas, y en minutos les tenemos todos los detalles. El juzgado 16 de ejecución de penas concedió libertad condicional al general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. Tendrá que cumplir 132 meses bajo esta medida. Faltan unos segunditos para que sean las 6 de la mañana en punto y como siempre, como todos los días, les agradecemos que se conecten con nosotros en Noticias RCN. Trabajamos por y para ustedes. A primera hora les vamos a hablar para que tengan cuidado de esta alerta por una nueva modalidad de estafa que se está dando aquí en Bogotá. Y es desafortunadamente una estrategia en la que las víctimas que prefieren son los adultos mayores. A uno de ellos, Isa, lo llamaron para supuestamente devolverle el dinero por unas compras, pero luego de firmar varios documentos, lo que hicieron fue estafarlo, sacar varios créditos a su nombre y vaciarles todas las cuentas. En minutos les vamos a contar los detalles para que ustedes no caigan.
6 de la mañana en punto, ya se cumplen 5 días de la escalada del conflicto entre Israel e Irán y aumenta a 1000 el número de fallecidos. Entre tanto, el presidente Donald Trump ofreció garantías para los barcos que viajan a través del Golfo y sugirió que la Marina escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Hormuz. En el quinto día de guerra en Medio Oriente, la cifra de muertos alcanza los 1000, mientras identifican los fallecidos en el conflicto. Israel dice que está golpeando objetivos militares en Teherán y Beirut, con apoyo de Estados Unidos, mientras las fuerzas terrestres avanzan para tomar otras áreas estratégicas en el Líbano. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dejó claro haber destruido 17 buques iraníes. Asimismo, cerró embajadas en 3 países, redujo su personal diplomático regional y advirtió a los estadounidenses que abandonen el territorio. Emiratos Árabes Unidos anunció la apertura de corredores aéreos seguros con sus vecinos. Por otra parte, el mandatario también ordenó seguros y garantías para los barcos que viajan a través del Golfo y sugirió que la Marina escoltaría a los petroleros a través del estrecho de Hormuz si fuera necesario. De otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de China pidió el fin de la acción militar de Israel contra Irán durante una conversación telefónica con su homólogo de Israel. Enfatizó la postura de China de resolver los problemas internacionales y regionales a través del diálogo y la consulta. Pues en Noticias RCN escuchamos también a los colombianos que están en Medio Oriente, que quedan en medio de este otro conflicto. A esta hora está con nosotros Karen Grills, ella es bogotana, que vive en Israel. Karen, buenos días, gracias por conectarse con nosotros y lo primero, por supuesto, que queremos preguntarle es cómo está usted en este momento y cómo ha pasado estos días de enfrentamientos. Buenos días RCN y muchas gracias por este espacio. Yo soy una ciudadana colombiana que reside en Israel y la situación ha sido una situación compleja, de mucho estrés. No olvidemos que es un país que lleva 2 años en guerra, entonces hay mucha fatiga en el ambiente. Han sido muchísimas las sirenas y las amenazas de misil que llegan de Teherán y recientemente también desde Hezbollah en el Líbano. Eso quiere decir que la vida ha sido trasladada a sitios subterráneos como son estacionamientos o estaciones de trenes como el metro. Claro, o búnkers, prácticamente les ha tocado vivir allí durante los últimos 2 años. Karen, sabemos que a ustedes les llegan pues esas notificaciones de alerta que muchas veces llegan a través del celular, en ese momento se tienen que trasladar justamente a estos lugares para resguardarse, pero ¿usted ha alcanzado a escuchar las explosiones, alcanza a ver las explosiones y esos misiles que lanzan desde Irán? Hay distintos tipos de explosiones que se pueden escuchar. Una de ellas es la cúpula de hierro, que es el sistema de defensa de misiles de Israel, que logra interceptar los misiles que vienen desde afuera. Eso se escucha como un bombazo, porque es un misil que intercepta otro misil y muchas veces vienen varios misiles al tiempo o vienen misiles que tienen la estructura de racimo, que se deshacen, y eso hay que interceptarlo varias veces. Esos bombazos se escuchan con mucha frecuencia. Y también en los impactos que ha habido en Tel Aviv, sí se puede escuchar y se siente como, en mi caso, en mi refugio, cómo se mueve la estructura. Karen, no, pues nos imaginamos un poco el agobio que deben tener ustedes en este momento ya con tanta guerra. Y sabemos que usted tiene, aparte de su familia aquí en Bogotá, aproveche estas cámaras y este espacio de Noticias RCN para enviarles un mensaje. Sé que es una situación muy estresante también para mi familia y mis conocidos en Colombia, pero también entienden que estamos siguiendo todas las reglas para mantenernos sanos, alertas y confiando una vez más que las cosas van a ser mejor pronto. Pues a Karen Grills, a todos los colombianos que están allí en Israel y en esos países que están en este momento en medio de este conflicto, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, y aquí estamos como Noticias RCN abriendo los micrófonos para saber también de su situación. Miren, al tiempo que el mundo sigue muy atento al impacto geoeconómico de la situación en Medio Oriente, vamos a hablar de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, porque Irán señaló que le dispararía a cualquier barco que cruce. Pues bien, les vamos a mostrar geográficamente dónde
dónde está este estrecho y por qué es tan importante en la economía del mundo. Es la que comunica el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Es una de las zonas de mayor producción de petróleo en el planeta. Se ubica al sur de Irán y expertos señalan que por este punto se moviliza cerca del 20% del petróleo que consume todos los países. Actualmente habría 3.200 barcos inactivos que están varados en el Golfo y 500 más que esperan en puertos de Emiratos Árabes y de Omán. Pero aterricemos a lo que pasa en nuestro país, porque esto también nos toca a nosotros, y es en el aumento del precio del petróleo por estos enfrentamientos. ¿Esto tendría alguna consecuencia en nuestros bolsillos? Es la pregunta que muchos se hacen y aquí tenemos la voz de expertos para que respondan. No vemos afectaciones de corto plazo para el bolsillo de los hogares. ¿Por qué? Porque el precio, por ejemplo, de la gasolina está ligeramente por encima del precio internacional. Es decir, hay un margen a partir del cual el precio del petróleo puede subir sin afectar el precio de paridad. Y en ese sentido no debería haber aumentos en el precio de la gasolina en Colombia. Además, ayuda a que el precio del dólar ha caído. Ahora, lo que sí es cierto es que Ecopetrol, que es la principal empresa petrolera de nuestro país, empieza a recibir más dinero por la subida en el barril de petróleo. Miren, nos vamos a ir ahora con noticias de nuestro país. Vamos a arrancar con lo que está pasando en Bogotá. Aquí el conductor de un carro particular evadió un retén de la policía y finalmente terminó arrollando a un uniformado, todo por evadir este puesto de control. La situación se registró muy cerca a la terminal del Salitre, en el occidente de la capital. El implicado ya recibió 2 comparendos. Efra, usted nos tiene más información. ¿Qué más sabemos de este caso? Mari, ¿qué tal? Pues esto es un desborde absurdo de agresión a la autoridad. La historia es muy elemental. Las autoridades estaban haciendo, tenían un puesto de control, estaban requiriendo a los conductores. Eso es algo absoluta y totalmente normal. Le pedían los documentos a las personas. Cuando intentaron parar un vehículo, el vehículo los evadió, intentó huir. Un policía en su motocicleta lo siguió. Y escuchen esto. El hombre, sin mediar palabra, le tiró el carro encima. El carro quedó encima de la motocicleta de este policía. Podría no estar contando la situación, hubiera podido quedar debajo del carro, milagrosamente se salvó. Y luego de un forcejeo, el policía logró someter a este hombre, que incluso le intentó quitar el arma al policía. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto y aseguró que cualquier agresión contra la policía es inaceptable y quien la cometa deberá pagar por sus acciones. Aquí está el video de lo que sucedió el día de ayer. El patrullero requiere al conductor del vehículo, que había eludido la orden de detenerse en un puesto de control. El conductor se rehúsa y agrede al uniformado. Luego de una breve lucha, el policía domina la situación y somete al hombre, que además arrolló la moto policial. El ciudadano fue capturado por el delito de agresión a servidor público y daños en bienes del Estado. Además, le fueron impuestos 2 comparendos. El primero, por transitar con restricción de pico y placa, y el segundo, por no atender el llamado de la autoridad de tránsito. La policía rechaza estas acciones agresivas en contra de las autoridades. Ahora, el conductor enfrenta graves cargos. Y miren, tenemos una situación aún más indignante en Medellín por un nuevo caso de maltrato animal. Allí 2 personas fueron capturadas después de ser señaladas de lanzar a una perrita desde el balcón de una vivienda, lo que le ocasionó la muerte a esta mascota. El hecho ha generado el rechazo de todos los ciudadanos y ocurrió en el barrio El Pesebre. Juan, ¿qué pasó con estos 2 animales? Pues están en recaudo de la Fiscalía a la espera de las audiencias de legalización de captura y de imputación de cargos. Usted lo ha dicho, ha generado mucha indignación este caso que se presentó en el occidente de la ciudad. Le cuento algunos detalles del animalito. La mascota se llamaba Mía, tenía apenas 3 meses de nacida y fue lanzada desde un 7º piso.
una situación que ha generado todo el rechazo aquí en la sociedad antioqueña. Los dos sospechosos fueron capturados gracias a denuncias ciudadanas. Un ruido alertó a los vecinos del barrio El Pesebre de Medellín. Según información de la comunidad, los propietarios de un canino lo habrían lanzado desde el balcón de una residencia, causándole la muerte. La mascota murió y los sospechosos del violento episodio fueron capturados, quienes fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de maltrato animal. El alcalde se declaró indignado y, como toda la ciudadanía, pidió una sanción severa para esta pareja. Dígame, ¿a quién se le puede pasar eso por la cabeza? Tiene que estar uno muy loco, muy enfermo para hacer eso. No hay derecho, hombre, hay que cuidar nuestros animales. A mí me parece inadmisible que eso ocurra en nuestra ciudad o en Colombia. El canino será sometido a pruebas científicas de medicina legal veterinaria. Pues que al próximo que se le pase por la cabeza se acuerde que en Colombia hay leyes en contra del maltrato animal que además está tipificado como un delito y se paga en este país. Sí, señora. 6 de la mañana, 11 minutos. Vamos a volver con Bogotá. Vamos a hablar de casos de hurto de vehículos, de esos videos tan indignantes que nos llegan a cada rato del robo de camionetas, porque no baja, sigue en aumento. Mire, según cifras de las autoridades, este año van 381 casos, Isa, y este año en donde apenas van 2 meses, o sea, 2 meses y 381 ya carros robados. En promedio se están robando 6 vehículos al día en la capital. Pero además, tenemos... Perdón, 526 en todo el 2025 y ya 381 en 2 meses del año. O sea, en diciembre con qué vamos a terminar, Mari, va a ser impresionante. Así que con la denuncia de ustedes es que las autoridades pueden seguir persiguiendo a estos bandidos. 6 de la mañana, 12 minutos. Ahora vamos a hablar del caso de esta familia, Mari, que nos cuentan que estaba saliendo de viaje a eso de las 4:30 de la mañana, madrugaron y terminando siendo sorprendidos por unos delincuentes. Pues ese atraco ocurrió en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de la ciudad, una de las zonas en donde más se registra justamente este hurto a vehículos. Jason, usted nos tiene la historia. Compañeras, buenos días. Mire, sigue siendo uno de los delitos que más afecta a la comunidad. 4:31 de la mañana de ayer. Y esta familia se disponía a salir de viaje en el sector de la Asunción. Estamos hablando de la localidad de Puente Aranda, caracterizada por esto, por zonas residenciales, en donde cada vivienda tiene su garaje, en donde las personas guardan sus vehículos, llegan en horas de la noche, salen en horas de la madrugada, y hasta allí llegaron los delincuentes. Pablo, usted que ha vivido acá mucho tiempo, líder comunitario también, es una modalidad frecuente. Al parecer ya los venían siguiendo, o había una persona que sabía que iban a sacar el vehículo. Total, siempre pasa esto acá en la localidad de Puente Aranda, y no es de 1 año, 2 años, sino ya 20 años. Infortunadamente la localidad, por ser una localidad central y que tiene muchas salidas para el norte, para el oriente, para el occidente, para el sur, se presta para este tipo de cosas. Obviamente que hay un estudio previo por parte de los delincuentes y a su vez pues obviamente que acechan a la comunidad, a los propietarios de los vehículos. Bueno, 5 delincuentes, es que es muy rápido, el video es contundente, armados, la familia tenía hijos dentro del vehículo, atemorizados. Bueno, ¿cuál es el llamado de ustedes, los habitantes de Puente Aranda, a las autoridades? Pues yo realmente siempre he repetido lo siguiente, y es que desde el Congreso se tienen que cambiar las leyes, porque infortunadamente las leyes son muy laxas para los delincuentes y el delincuente conoce más de leyes y precisamente por eso se aprovecha de eso. Si las leyes se endurecen, obviamente que el delincuente lo va a pensar 2 veces. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ese es el video contundente de lo que le ocurrió a esta familia ayer en la madrugada en la localidad de Puente Aranda. Pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los expertos? ¿Cómo vamos en capturas en este delito? En el siguiente informe les contamos. Son 23 los capturados por hurto de vehículos este año en Bogotá. Bandas delincuenciales totalmente organizadas que operan sobre todo en madrugadas en las localidades de Kennedy y Puente Aranda, utilizando carros con placas alteradas o robadas para cometer el delito. Las modalidades son el factor oportunidad, representa casi el 50% de los casos. Ocurre principalmente en semáforos, ingresos a garajes
o mediante encerronas para bloquear el paso. La policía de Bogotá ha adelantado operativos en estos sectores con el fin de prevenir los robos y a su vez adelantar investigaciones en curso. Hemos venido reduciendo esos delitos en un 28%, representado en 145 casos menos comparativo con el año 2025. No acceda a pagos ni extorsiones al ser víctima de los delincuentes. Llame y denuncie para que las autoridades correspondientes inicien la investigación de su caso. 6 de la mañana, 15 minutos. Gracias a Jason por el reporte, al líder comunitario de la localidad de Puente Aranda, a quien esperemos que escuchen las autoridades. Vamos a hacer un cambio de tema para que hablemos de salud. Las autoridades están en alerta después de que ya se confirmaran 3. Ya son 3 los casos de sarampión que tenemos en el país. Uno de ellos, que fue el primero del que se habló, está en Barrancabermeja, en Santander, que según las investigaciones que han hecho, es un caso que se importó desde México. Frente a esta situación, las autoridades han activado todos los protocolos de vigilancia epidemiológica y están reforzando la jornada de vacunación. A las 6:15 para hablar de este tema que nos asusta, vamos a saludar a la directora del Instituto Nacional de Salud, a Diana Pava. Muy buenos días y comenzamos preguntándole qué tan preocupante es esta situación por sarampión en Colombia, en nuestro país. Buenos días, nos encontramos en el Laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Salud. Aquí es donde se realizan todas las pruebas de Reglamento Sanitario Internacional como punto focal que es el Instituto Nacional de Salud. A la fecha tenemos 3 casos confirmados de sarampión importado, 2 de Bogotá y 1 del departamento de Santander. Por fortuna se encuentran en buen estado general y con todas las acciones epidemiológicas desplegadas en territorio. Es importante recordar que el país continúa con la certificación de país libre de sarampión, rubeola y rubeola congénita. Sí, doctora Pava, ¿qué medidas son las que se tienen que tomar para que el sarampión no nos coja ventaja y se convierta después en una emergencia sanitaria? Se ha fortalecido la vigilancia epidemiológica, incluyendo la vigilancia por laboratorio. También el fortalecimiento de actividades de vacunación, las coberturas de vacunación y especialmente las actividades con sanidad portuaria, pero sobre todo la comunicación del riesgo en salud. Gracias a la doctora Pava del Instituto Nacional de Salud por acompañarnos a esta hora y darnos claridad. 6 de la mañana, 17 minutos. Pues a propósito de ese caso que hay en Santander, donde continúan las alertas, dicen que se importó desde México, están reforzando jornadas de vacunación. Sí, recordemos que el caso más reciente justamente se reportó en Barrancabermeja. Cristian, usted nos tiene más información. Buenos días. Situación que ha puesto en alerta a las autoridades de salud en el departamento de Santander, porque es un brote que no se registraba desde hace más de 6 años en nuestro territorio colombiano. Y justamente a esta hora de la mañana nos acompaña el secretario de Salud departamental. Buenos días. ¿Hay biológicos disponibles para llamar a la vacunación? Buenos días. En este momento tenemos 2.000 biológicos disponibles para la población que está priorizada. El día de ayer en la sala SARS, en compañía del Ministerio y del Programa País, se le solicitó más biológicos para el departamento de Santander. En el país fueron 3 los casos reportados, uno de esos aquí en territorio santanderano, un paciente de 35 años proveniente de México que hace tránsito entre Bucaramanga y Floridablanca. Justamente, ¿cuál es el llamado que se le hace a la población y cuál es la población priorizada para esta vacunación? Bueno, es un caso importado de un adulto que estuvo en México, llega, estamos haciendo los respectivos seguimientos, hemos evidenciado un posible contagio ya directo por esta persona, estamos esperando el diagnóstico, el llamado pues a la vacunación, especialmente a los niños menores de 5 años y el refuerzo entre 5 a 10 años, y están priorizados también la población entre los 35 a 59 años. Es justamente el llamado que se hace desde Santander para que los padres de familia acudan a los centros de salud y también a los hospitales para que hagan el refuerzo de sus menores. Información desde Bucaramanga, Cristian Díaz, Noticias RCN. Pues a Cristian, muchísimas gracias. Mire, Isa, hay que recordar que en este momento dentro del esquema de vacunación hay una vacuna para los niños de sarampión, pero si ya el niño está grande o para ustedes, los adultos que nos están viendo en este momento, el gobierno está aplicando una vacuna de refuerzo. Entonces, que ahí sí que todos a vacunar. Eso es un muy buen dato, Mari. 6 de la mañana, 19 minutos y hacemos una pequeña pausa para comerciales. Ya regresamos con muchas más noticias.
Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Gracias a todos ustedes por seguir conectados a Primera Hora con nosotros, televidentes. Y Mari, hoy es un día clave para el futuro judicial de 5 congresistas que están en la Comisión de Crédito Público, que están además salpicados por el escándalo del desfalco a la UNGRD. Mire, es un nuevo capítulo, Isa, porque hasta el momento lo que hemos visto también es como se han terminado señalados varios exaltos funcionarios del Gobierno Nacional. Por esto ya estaban presos, hace poco fueron detenidos el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, la ex alta consejera para las regiones Sandra Suárez, pero además de eso, ahora se viene el otro capítulo de los congresistas. Sí, ya están también detenidos Iván Name, el expresidente del Congreso, y Andrés Calle, el expresidente de la Cámara de Representantes, pero estos son los congresistas que hacen parte de la Comisión de Crédito Público. Están señalados en su momento de haber votado a favor de aprobar algunos créditos internacionales que justamente eran créditos que se destinaban para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para la atención de emergencias y con eso viabilizar algunos proyectos. Por supuesto, ¿cuál es el delito en esto? Que en medio de esa viabilización de proyectos ellos se podrían haber quedado con coimas o con parte de estos dineros. Es uno de los escándalos más grandes de corrupción en los últimos años. Se conoció la ponencia en donde se ordena entonces la captura de estos congresistas y aquí quiero saludar a nuestra periodista judicial de las mañanas, Mafe. Mafe, usted nos tiene detalles. Mari, buenos días. Pues mira, hay que decirlo, es que hoy a las 4 de la tarde es una hora clave. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema va a definir si ordena la detención inmediata de estos 5 congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público. El magistrado Misael Rodríguez ya le ha pedido a sus compañeros de sala capturar de manera inmediata y llamar a juicio a estos parlamentarios. Lo que dice la investigación es que aunque las coimas no fue dinero en efectivo, pues sí se trató de una promesa remuneratoria en contratos. Aquí hablamos con el abogado de Karen Manrique, una de las salpicadas en esta investigación, y ha dicho que tras conocerse esa intención del alto tribunal de capturarlos, pues la congresista ya se ha puesto a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Vitar, Karen Manrique y Wadid Mansur habrían vendido su función en la Comisión de Crédito Público a cambio de que desde el gobierno se impulsara la contratación de proyectos en la Unidad de Gestión del Riesgo. Le da la facultad a los congresistas para que gestionen los proyectos por su región. Y eso fue lo que hizo mi cliente. Una libreta es clave. Según Olmedo López, Karen Manrique escribió los nombres de los congresistas y los contratos por 92.000 millones de pesos que debían ser adjudicados a los parlamentarios. Manrique se habría puesto a disposición de la Corte durante las últimas horas. Ha dicho en dónde va a estar. Los ofrecimientos se habrían detallado a los congresistas en octubre de 2023 en 2 reuniones en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá. No puede ser que parlamentarios como Karen Manrique y Wadid Mansur repitan por cuenta de la demora de una eventual decisión de la Corte Suprema de Justicia. La suerte judicial de los congresistas podría cambiar esta tarde. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la mesa ancha electoral para escuchar a los candidatos del Congreso, hablando de los temas de coyuntura en nuestro país y en el mundo. Pero esta mesa ancha de hoy es una mesa muy importante y muy especial, porque están aquí con nosotros 3 de esos candidatos que han sido víctimas de algún tipo de hecho de violencia en medio de las elecciones. Y se los quiero ir presentando. Aquí está a mi costado derecho el representante Julio César Triana. Él fue víctima de un atentado el 15 de agosto del año pasado, el mismo día en el que estábamos enterrando a Miguel Uribe Turbay. Doctor Julio César Triana, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, un placer saludarlos a usted y a todos los televidentes. Y usted me recuerda, entonces 101. Departamento del Huila, sí. Cambio Radical, Cámara 101 en el tarjetón. Bueno, yo sé que el tema de acá no es un tema tan fácil, pero pues la idea es que ustedes conozcan a los candidatos y que también sepan cuál es su número y el partido al que representan. También está con nosotros el senador Jairo Castellanos. Es quizás uno de los hechos de violencia más duros en esta campaña, por supuesto después también del magnicidio y muchas otras personas que han resultado asesinadas. Contra él atentaron el 5 de febrero de este año y 2 de las personas que hacían parte de su equipo de seguridad fueron asesinadas en ese hecho. Doctor Jairo Castellanos, senador, gracias también por atender esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi nombre es Jairo Alberto Castellanos.
soy de Norte de Santander, pero aspiro al Senado por la Alianza Verde y en el número 22. Y está con nosotros Lucy Amparo Guzmán. Ella es exalcaldesa de Santander de Quilichao y fue retenida, secuestrada el 15 de febrero en su departamento mientras estaba haciendo campaña. Finalmente, los violentos que la retuvieron, que en este momento se dice fueron las disidencias de las FARC, se quedaron con un vehículo y con las armas de dotación que tenía su equipo de seguridad. A la doctora Lucy Amparo también muchísimas gracias por estar acá. Además es la única mujer en esta mesa porque también representa y también queremos hablar de la violencia de género, de la violencia política de género. Soy Lucy Amparo Guzmán González, una mujer caucana que ha trabajado siempre en los territorios de la mano con la gente y que cree profundamente que la política se hace en el territorio y con la gente. Y soy del Partido Liberal, del Departamento del Cauca y el número es el 102. Bueno, pues ahí están. Y por supuesto ese es uno de los temas que vamos a trabajar en esta mesa ancha. Julio también. Hola, Maritza. Muy buenos días. Buenos días. Pero vamos a arrancar hablando por esos otros riesgos electorales que está viendo la Presidencia de la República y el Gobierno Nacional. Y por eso yo quiero arrancar preguntándoles a ustedes si ustedes tienen algún tipo de dudas o de desconfianza, como quizás lo ha planteado el presidente Gustavo Petro alrededor del sistema electoral en nuestro país, alrededor del preconteo, que él dice que el preconteo es ilegal, o alrededor del escrutinio, los software y el código fuente. Doctor Julio César Triana. Pues mire, sorprende mucho que el presidente hable de un riesgo electoral por corrupción electoral o por software o por el mecanismo de la registraduría, entre otras cosas, mecanismo con el que él siempre se ha elegido. El verdadero riesgo electoral está en el crecimiento, fortalecimiento y toma de territorios por cuenta de los grupos al margen de la ley. El verdadero fraude fue la paz total. Ese es el fraude electoral, porque por la paz total, con esos ceses al fuego, los grupos al margen de la ley se fortalecieron en hombres, se fortalecieron en armas y tomaron más territorio donde hoy ejercen constreñimiento al elector. Senador. Pues a mí me sorprende un poco el anuncio del presidente. No hay que sembrar un manto de dudas sobre el tema electoral. Yo creo que aquí lo que en realidad se nos limitó fue el poder llegar a los territorios, a las regiones. Nosotros que hacemos política en los territorios, no en los escritorios, la verdad que vimos cómo después del asesinato de nuestros muchachos, prácticamente la campaña se frenó y no pudimos volver a los territorios, a hablar con la gente, con las comunidades, con las asociaciones de mujeres, con las asociaciones de cultivadores. En fin, ese es el gran problema que tuvimos para poder realizar tranquilamente nuestro ejercicio electoral. Sí. Y ya en el tema de las elecciones hay que decirle claro al país, yo creo que el presidente no puede sembrar un manto de duda con un sistema que lo ha elegido desde representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, presidente. Creo que este sistema es un sistema que ha mostrado garantías, que obviamente sí, se pueden cometer pequeños errores, pero son muy insignificantes en el mundo del país como lo pretenden tachar. Sí, Lucy, usted que digamos también está enfrentando estas elecciones al Congreso, ¿ve algún tipo de riesgo en la estructura de la registraduría del Consejo Nacional Electoral? A ver, primero, yo creo que, por ejemplo, yo también me hice elegir con este sistema. Creo que una de las mejores maneras para garantizar es precisamente el conteo en las urnas, donde hay testigos electorales y donde los jurados además cada vez son más sensibles a que la información quede de la mejor manera, porque al final lo que queda en manto de duda es el jurado y el testigo. En la medida en que esto se haga y se cumplan todos los pasos electorales, pues evidentemente creo que hay una garantía. De hecho, en la mesa de garantías electorales de mi departamento, el defensor del pueblo dijo que en cabeza de ellos y de la MOE va a estar que se blinde el proceso electoral y se garantice que desde la registraduría haya transparencia en todo el proceso electoral. Claro. Lucy acaba de decir una cosa que también es muy importante. Los jurados de votación que están allí son ciudadanos del común, no son funcionarios de la registraduría que fueron elegidos al azar, pero además todos los partidos políticos y los candidatos pueden tener allí sus propios testigos electorales. Y sobre eso, otra cosa que también pidió el presidente de la República y que uno diría, quizás pueda generar una especie de caos también en el conocimiento de los resultados de las elecciones, es que pidió impugnar casi todas las mesas.
Pues Maritza, acá lo que vemos es una estrategia típica de los líderes populistas, que es la construcción de una dimensión paralela que no tiene un contacto directo con la realidad. Si alguien o si un sector pudiera quejarse por falta de garantías, pues no sería el petrismo. A ver, es que asesinaron una de las cartas más fuertes de la oposición, lo mataron, o sea, ya la campaña ya es fraudulenta, porque hoy Miguel Uribe posiblemente podría estar el domingo participando en una consulta y posiblemente podría ser candidato presidencial y posiblemente podría llegar a la Casa de Nariño. No, lo asesinaron, Maritza. Entonces, eso sumado a otros hechos de violencia, eso sumado a que el gobierno utiliza sin ninguna vergüenza los medios enormes que tiene el gobierno desde el punto de vista financiero para hacer cierres de campaña gigantescos, para apoyar a la campaña del pacto histórico, a las listas, de movilizar los medios estatales para hacer campaña. Todo eso lo vemos a la luz del día. Esa es la realidad. La dimensión paralela que construye el presidente es una en donde el pobrecito pacto histórico está subyugado por unos poderes enormes que van a manipular el software y que en caso de que no le vaya tan bien el domingo, pues él va a salir a agitar esa bandera. Es una manera de horadar la democracia. Una democracia que todo lo contrario ha sido absolutamente, pero condescendiente, abierta con él mismo, que a pesar de haber integrado una banda terrorista, porque es así, el presidente integró una banda terrorista, pues fue alcalde de Bogotá, representante a la Cámara, senador y ahora presidente. Y él es una víctima de este sistema que ha sido tan condescendiente y tan abierto con él mismo y que le ha permitido todas las victorias políticas que una persona puede soñar. Sí, miren, creo que vamos a entrar ahora sí en materia y es en uno de los que uno podría decir es el verdadero riesgo electoral o por lo menos uno de los mayores riesgos electorales en esto y es la violencia política, los ataques a los candidatos. Lucy, cuando atacaron contra usted, digamos que hasta el momento yo creo que usted no había podido dar declaraciones a la prensa, pero se conoció un comunicado en el que su equipo de campaña dice que no se pueden permitir este tipo de ataques a la democracia y hacer una campaña libre. ¿Qué ha pasado con eso? Después de eso la contactaron, le ofrecieron protección, ¿usted ha podido seguir yendo a los territorios o definitivamente quedaron algunos territorios vedados para usted? Bueno, primero, la UNP, la Procuraduría, han estado de manera permanente en contacto conmigo en el marco también de garantizar toda la seguridad en el camino electoral. Sin embargo, dada la situación, pues es muy difícil, como lo dijo el senador, volver a los territorios. Y creo que ya ese es un riesgo grave, es no volver. Mi departamento es el departamento del Cauca. Claro. El 65% de la población de mi departamento vive en la zona rural. Por eso particularmente creo que la campaña no se hace desde los cascos urbanos, sino que debe hacerse desde el territorio. Lucy, ¿usted siente que allí, digamos, el territorio lo controla las disidencias? Digamos, el ataque que usted sufrió, el secuestro que usted sufrió por algunas horas fue atribuido a las disidencias. ¿Usted cree que allí el control lo tienen las disidencias? ¿Usted cree que allí la gente en Cauca puede votar libremente? Yo creo que lo primero que debe garantizar el Estado hoy, más allá de la seguridad de los candidatos, es que los ciudadanos y las ciudadanas de departamentos como el mío, altamente rural, pueda garantizarse en el marco de que la gente elija libremente por quién votar. Sí. Y un tema final que también me parece que es muy importante con usted y es el tema de ser mujer, porque también lo decía ahí en ese comunicado que se conoció ese día y es la violencia política parece que se ensaña más contra las mujeres y a veces es una violencia también muy silenciosa, ¿no? Digamos que no es precisamente la bala, el disparo, el atentado, sino que también es una violencia política, digamos, mucho más fuerte, pero quizás más escondida. No, la violencia política, yo creo que este país todavía ejerce una violencia política muy fuerte contra las mujeres que afecta incluso nuestras garantías electorales y creo que las mujeres tenemos que arriesgarnos a hacer política precisamente porque hacerla hace que rompamos esos techos de cristal y que en estas elecciones incluso y en las de consejo y asamblea podamos tener mujeres que salgan a hacer campaña y a hacerse elegir. Sí. Porque generalmente las mujeres en el marco de que se meten en nuestra vida íntima no hacemos campaña y preferimos simplemente colocar el nombre y no hacernos elegir. Creo que eso debe cambiar fundamentalmente la historia de cómo se hace política en las mujeres en este país. Senador Jairo Castellanos, si a usted le quiero preguntar también pues por su situación personal, ¿qué pasó después de eso? Usted me estaba contando por fuera de cámaras que no es solamente, digamos, no regresar al sur del país, que fue donde fue el atentado, sino que por ejemplo en el Catatumbo también tienen territorios vedados para usted. Pero además de eso, en su momento usted alertó porque posiblemente el vehículo en el que usted se movilizaba no tenía el nivel de blindaje que había prometido la UNP según el estudio de seguridad que le hicieron.
¿En qué terminó eso? Pues es que uno no entiende. Yo se lo explicaba al director de la ONP, que me llamó muy bravo porque a decirme que no era verdad que yo lo había llamado. Ahí estaban las evidencias de las llamadas y de los mensajes a él y al subdirector, pero yo no soy quien como para decir, no, este era tal blindaje, no tengo el conocimiento técnico para decirlo. Sí, lo que sí es cierto es que desafortunadamente masacraron a los muchachos. A partir de ahí la campaña, solamente por el hecho de atender a las familias, de estar pendientes. Yo estaba en Yopal esperándolos cuando llego a Cúcuta esa misma noche que la Fuerza Aérea me logra sacar a Cúcuta, y llegar usted a las familias y encontrar una mujer embarazada, viuda de 6 meses de embarazo, y salgo de ahí, me voy para donde la otra esposa y la encuentro con 9 meses de embarazo. ¿Usted qué puede decir? Después de esto, la campaña obviamente que siente un frenazo, que no entiende cómo nosotros... Yo hago política desde que tengo uso de razón en los territorios. Yo vengo de ser concejal, de ser diputado, de ser alcalde. Yo me la llevo hablando con los campesinos, con las asociaciones de transportadores, peleando por las vías del oriente, apoderándome del proceso de descentralización política y administrativa. Y yo no nos pueden confinar a un apartamento o al parque de la 93 para hacer política, Senador, Maritza. Sí, se me está acabando el tiempo, pero tengo que darle también la palabra al doctor Julio César Triana. Usted también fue víctima de un atentado el año pasado. Fue un día muy doloroso para el país porque además ese día estábamos despidiendo a Miguel. Después de eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué investigación hay? ¿Qué protección le ofrecieron? Mire, Maritza, yo salía del municipio de La Plata, Huila, era pasadas las 5 de la tarde. Impactaron alrededor de 11 disparos de fusil el vehículo en el que me movilizaba. El departamento del Huila tiene 37 municipios. No he podido ir a 20 de ellos, porque sin duda alguna mi postura contra el llamado invento paz total y mi oposición férrea al gobierno se ha focalizado en pedir seguridad y en denunciar cómo estos grupos se han apoderado de territorios, cómo estos grupos controlan zonas en el país, especialmente en mi departamento. Mire, Maritza, esta campaña mía ha sido atípica, ha sido limitada, ha sido a través de las redes, de los medios de comunicación. Un departamento de 37 municipios, donde no pude asistir a 20. Una ciudadanía que me llama por teléfono a decirme, doctor Triana, le ruego no venga a visitarme. Porque son conscientes que si ponen un afiche, si ponen un pendón, si me apoyan, están poniendo en riesgo su vida. Sin duda alguna hay un después de ese vil atentado. Claro, como estamos diciendo entonces que Colombia podría votar libre y en paz. Me queda un minuto, pero quiero hacerle una pregunta para una respuesta de un sí o no para cada uno de ustedes, y es si ustedes sienten que la situación hoy, para quienes están quizás repitiendo en campaña, hoy está más difícil hacer campaña que hace 4 años. Lucy. Yo creo que sí. Senador Jairo Castellanos. Pero por supuesto que sí, mucho más. Bueno, pues miren, aquí están tres voces políticas que en este momento están aspirando a llegar al Congreso de la República y que están haciendo una advertencia porque ellos han sido víctimas directamente de hechos de violencia. Ese es el verdadero riesgo electoral en nuestro país y al que las autoridades les tienen que prestar atención a ellos. Muchísimas gracias, esperamos que les brinden todos los mecanismos de protección, les deseamos mucha seguridad y éxitos en esta campaña. Política sin misterio, esto es PIN con el registrado. Mitos y verdades. A preguntas cortas, respuestas concretas. ¿El software decide quién gana? Para nada, el software lo que hace es consolidar la información, es decir, sumar los datos nacionales. Si el software se cae, ¿se pierden los votos? De ninguna manera, porque hoy en Colombia se transmite por teléfono y las actas electorales son las que dan cuenta de la realidad de cada mesa electoral. ¿El software suma votos desde las urnas? El software no suma votos, el software lo que hace es consolidar los datos de cada mesa de votación conforme lo diligencian las actas y los jurados de votación.
votación para luego consolidarlos y publicarlos. ¿Solo la registraduría tiene acceso a este software? De acuerdo, solo la registraduría tiene acceso a ese software y a diferentes software que se tienen en esa entidad. Esos software son auditados por una firma internacional que expone el código fuente para evitar cualquier duda frente a ello. Si llega a haber una diferencia entre el E14 y el sistema, ¿gana el sistema? Para nada, siempre cualquier diferencia entre E14 y suponiendo que existiera frente al sistema, que nunca la hay, los datos válidos son los datos físicos, los que están en el E14, en el acta electoral y en el escrutinio que hacen los jueces. Si el software pudiera agregar votos. Para nada, el software no puede agregar votos porque lo único que hace es consolidar las actas electorales que diligenciaron previamente los jurados de votación, pero además hay otra prueba mucho más fuerte de que no se puede modificar la información porque los jueces de la República, que son las comisiones escrutadoras, son los que declaran los resultados. ¿El software reemplaza a las autoridades electorales? Para nada, las autoridades electorales son las que deciden cuáles son y cómo se declaran los resultados en Colombia. Hay que decir que la registraduría tampoco declara los resultados. Quienes declaran los resultados son las comisiones escrutadoras, una en cada municipio de Colombia y muchas, por ejemplo, en ciudades tan grandes como Bogotá. Las comisiones escrutadoras están integradas por jueces de la República, pero en ellas participan los testigos electorales y los representantes de los partidos. En Política Sin Misterio le sacamos todos los mitos y las verdades porque lo importante aquí es que su voto cuente. Un voto de confianza no se le da a cualquiera, se le da a quienes hacen posible la democracia. Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. 7 de la mañana, 9 minutos, y es que en Noticias RCN estamos comprometidos con la pedagogía electoral. A esta hora le vamos a dar paso a Juan Lozano, el director de la FM de RCN Radio. Vamos a escuchar su editorial de hoy. Buenos días. Cuando falta muy poquito para las elecciones de Congreso, hay que apoyar una cruzada contra los compradores de votos. Un congresista que compra votos, los compra con la plata que luego se va a robar del Estado. A algunas personas les dan una plata por votar por un determinado congresista, ese llega a la curul y desde la curul hace negocios, consigue contratos que terminan robándole su propia plata, su propia plata. Esos congresistas cometen un delito también todos los que participan en la cadena de la venta de votos. El presidente dijo que va a empezar también a evaluar para los ascensos en el sentido de darles un reconocimiento a quienes tengan resultados en ese frente. La ciudadanía debe apoyar, colaborar, denunciar. ¿Usted sabe en su municipio dónde están comprando votos? ¿Usted sabe quién está pagando por los votos? Como dice Felipe Arias, denuncie porque ese pago por ese voto es un delito. Y un delito que luego le quita su educación, su salud, su vivienda, el bienestar para los suyos. Denuncie a los compradores de votos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A lo que vinimos, Electoral recorre el país y muy pronto estaré en su ciudad. Por lo pronto, estoy saludándolos desde el centro de Medellín, desde el Parque de las Luces, el centro administrativo La Alpujarra, el corazón de la capital antioqueña. ¿Y cuál es la idea? Hablar con la gente de Medellín, con los paisas, para saber qué es lo que le piden al próximo presidente de la República, cuáles son esos problemas que más aquejan a los habitantes de esta ciudad. Y estamos aquí, dos paisas muy elegantes. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su nombre? María Ceballos. Bueno, doña María, ¿cuáles son esos problemas que el próximo presidente debería atender? Que usted dice definitivamente toca que atienda de inmediato. Sí, no es que son tantos, pero principalmente la salud, que gobierne con honestidad, que para todo el pueblo. Que bueno, es que son innumerables. Yo me atravieso por aquí, me hago aquí, los separo a los dos por un momentico. ¿Cuál es su nombre? Fernando. Bueno, don Fernando, ¿usted qué le pide al próximo presidente cuando llegue a la Casa de Nariño? No, que gobierne para todo el mundo, con mucha honestidad y acordándose de todo el mundo, porque aquí no somos unos, sino todos, todo Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias, los dejo para que avancen aquí, por el centro del corazón de Medellín. Seguimos hablando con la gente. Bueno, hola, muy buenos días, ¿cómo está?
Saludo a la cámara para que la familia Yo lo le vea. pido pues al presidente que por favor a nosotros las personas con condiciones de discapacidad que nos ayuden y no nos pongan las EPS porque no nos están descubriendo ni los insumos, a mí no me cubren los pañales, no me cubren nada. Pues Diego, muchísimas gracias. Y lo decíamos, no solamente esa petición para el próximo presidente de la República, sino para las actuales directivas de esta EPS intervenida por el gobierno. Hablamos con más paisas, hablamos con más antioqueños aquí en el centro de la capital antioqueña. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su nombre? Lázaro Benjumea. Bueno, don Lázaro, ¿qué le pide usted al próximo presidente? Bueno, yo le pediría varias cosas, entre ellas, más cuidado con la salud, porque en este momento hay muchos pacientes que están muy desprotegidos en cuanto a cumplimiento con citas, medicamentos, pacientes que se están muriendo haciendo una fila en un EPS. Pues muchísimas gracias, don Lázaro. Aquí están las cámaras precisamente de Noticias RCN, Continúe, y de A lo que vinimos electoral para que expresen esas peticiones. Y los vendedores ambulantes sí que tienen preocupaciones, sobre todo por la inestabilidad laboral que ellos mismos se quejan. Precisamente estamos con una de ellas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Eleni Martínez. Pues a nosotros como vendedores nos preocupa por lo menos de que tener un apoyo, una ayuda, nosotros que no tenemos permiso para trabajar, que Dios me los bendiga y que me los guarde y me los proteja en tu trabajo. Muchas gracias a usted también, Amén. Bendiciones, por supuesto. Son los vendedores informales los que se multiplican a lo largo y ancho del país y que hacen parte de esa elevada cifra del DANE de las ventas informales, pero que piden mayor protección del próximo gobierno. Nosotros seguimos caminando por la capital antioqueña, buscando, hablando con la gente, abriéndoles los micrófonos de A lo que vinimos electoral. Nos vemos al mediodía desde Medellín. Siete de la mañana, 14 minutos. Un accidente de tránsito que por poco termina en tragedia sirvió para que las autoridades lograran ubicar un vehículo que había sido robado. El caso ocurrió en Bogotá. Esta es la historia. Esta es una de las principales vías de la localidad de Usme. Es una doble vía, cada una de un solo carril. Viene llegando una camioneta blanca que disminuye su velocidad, muestra su intención de hacer un giro a la izquierda. Se detiene momentáneamente y realiza el giro en U, sin importarle que viene una moto en sentido contrario y que no lo logra esquivar. La moto cae y el motociclista sufre serios raspones en su cuerpo. Lo increíble es la indolencia del conductor de la camioneta que emprende la huida en vez de auxiliar al motociclista. El impacto fue tal que le desprendió la placa. Con ella se emprendió la búsqueda del vehículo que fue detectado en la propia localidad de Usme. Estaba abandonado y había sido reportado como robado. 7 de la mañana, 16 minutos, nos vamos con una historia en el departamento de Atlántico, donde cada vez más las mujeres deciden romper con los estereotipos, abrirse camino en sectores que históricamente han sido dominados por hombres. Y hoy les mostramos la historia de una madre que con determinación y coraje se prepara para operar maquinaria pesada y demostrar que el talento y la capacidad no tienen género. Darlene Fontalvo quiere demostrarle a sus hijos que no existen diferencias entre hombres y mujeres cuando hay determinación. Me motiva que tengo 2 hijos varones y siempre quiero ser como superarme. Ahora asumirá un nuevo reto, capacitarse como operaria de montacargas y manejar maquinaria pesada, un campo tradicionalmente ocupado por hombres. No es solo de hombres, sino que las mujeres también podemos, que somos berracas, que queremos salir adelante y somos fuertes, que somos capaces de todo. Ellas transformarán la industria y el territorio. Es el nombre del proyecto que busca fortalecer las competencias técnicas y laborales de las mujeres, cerrar brechas de género y abrir nuevas oportunidades en el sector industrial. Queremos mujeres que tomen el control de su destino, mujeres que transformen todo lo que ellas sienten de lo que son capaces. En esta primera etapa serán seleccionadas 30 mujeres de los municipios de Galapa, Soledad, Puerto Colombia y Malambo, que buscan construir un futuro con más igualdad de oportunidades.
Y el talento y la disciplina del ejército colombiano cruzarán fronteras con una delegación de cadetes que va a representar a nuestro país en una de las competencias militares más exigentes del continente. Se trata, Mari, de la prueba internacional Chimantlayi en México, donde los futuros oficiales van a poner a prueba su resistencia, las habilidades tácticas y también el liderazgo que tienen frente a otros equipos de otros países. Desde este 6 y hasta el 13 de marzo, un equipo élite de 13 uniformados colombianos dejará en alto nuestra bandera en México, en el cual vamos a tener diferentes obstáculos en la competencia como son tiro de fusil, tiro de pistola, salvamento acuático, rappel, despeje de casas. Nuestros futuros oficiales pondrán a prueba su resistencia física y mental en retos extremos. Todo el equipo está mentalizado en que al primer puesto vamos a ganar. La competencia hace parte de la experiencia, pero siempre con mentalidad ganadora. Todos tenemos motivación lo máximo posible. El grupo incluye a 4 mujeres, demostrando el poder y liderazgo femenino en los escenarios de más alta exigencia militar. La intención es llegar a ser campeones. Con la voluntad de Dios, nuestro trabajo y el apoyo que hemos tenido del Ejército Nacional y de la Escuela Militar de Cadetes, vamos a salir victoriosos de la competencia Chimantlayi 2026. No solo viajan por una medalla, van a demostrarle al mundo por qué el soldado colombiano es un referente indiscutible de disciplina, honor y valentía. Les deseamos todos los éxitos, con que sí tienen. 7:19, vamos a volver a esta hora a Barranquilla. Seguimos conociendo detalles escabrosos de ese asesinato de 2 hermanitas, de 2 menores de edad en zona rural. Bernardo. Isa, recordemos que este hecho se presenta el martes de carnaval, cuando las autoridades le pierden el rastro y sus familiares le pierden el rastro a estas 2 menores hermanas de 14 y 17 años que salieron para una fiesta al municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. La mamá en primera instancia dice que se acerca después de unas amenazas que le llegan a su celular al Gaula. Y la primera versión que entregan es que podía ser un engaño, que podía ser un autosecuestro. Pues después se dieron cuenta que no es así. Las menores lamentablemente aparecieron enterradas y muertas en el municipio de Malambo, en un lote baldío. Las autoridades lograron en las últimas horas, a raíz de un accidente de tránsito que tuvieron los 2 presuntos personas involucradas en este doble homicidio, ese accidente de tránsito prendieron un teléfono celular. En el teléfono celular mismo que le habían mandado esas comunicaciones y esos mensajes amenazantes a la mamá de estas 2 menores. Con ese teléfono lo ubicaron en una clínica que está aquí a mi espalda en el norte de la capital de Atlántico. Uno de ellos ya salía, prácticamente había sido dado de alta de ese accidente de tránsito cuando es capturado. El otro permanece interno bajo vigilancia de la Policía Nacional. Se espera en las próximas horas que entreguen mayores detalles la policía, especialmente de la captura de estas 2 personas. Hoy a las 8 de la mañana hay una rueda de prensa con el director de Fiscalías. Esperemos que nos entreguen información para poder entregar más detalles de este escabroso crimen que se registró, este doble crimen que se registró en el municipio de Malambo. Continúen ustedes con más información. Bernie, muchísimas gracias, seguiremos atentos y ahora les vamos a hablar de un nuevo hecho de violencia que cobra la vida de una mujer en Andes, Antioquia, una profesora que fue atacada a disparos. A esta mujer, a esta profesora la auxiliaron, lo hizo la comunidad y la trasladaron a un centro médico, pero lastimosamente Juan Fernando nos informan que falleció. Usted tiene los detalles. Sí, ocurrió en el suroeste de Antioquia, en la vía que comunica a Andes con el corregimiento Santa Rita. Ese corregimiento ha sido lastimosamente blanco de varios hechos violentos en el último año y el más reciente es el de esta mujer identificada como Adriana María Naranjo Vergara, quien se movilizaba en un bus tipo escalera, iba como pasajera y la información inicial indica que 2 hombres en moto alcanzaron este automotor y uno de ellos le disparó en varias ocasiones, intentaron auxiliarla pero lastimosamente perdió la vida. Al parecer ella no había recibido amenazas, estamos a la espera de información oficial por parte de la alcaldía y de la gobernación de Antioquia, también las autoridades aquí en el departamento. Ya se han pronunciado la alcaldía y el consejo de ese municipio a través de un breve comunicado lamentando esta situación. La alcaldía de Andes expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con nuestra compañera Lorena Naranjo Vergara. Todo nuestro equipo administrativo los acompaña con afecto, pidiendo a Dios mucha fortaleza en este difícil momento.
Solidaridad con ellos, lo sentimos mucho. 7:22 de la mañana, vamos a retomar una información que les dimos al principio de la emisión para que todos podamos ayudar a ubicar a este hombre, a David Acero, un joven ingeniero que desapareció en Bogotá el fin de semana. Fue en la calle 82. Si usted tiene alguna información, por favor, comuníquese con las autoridades. Hay una madre que lleva 4 días sin dormir, esperando ver a su hijo de nuevo. Es la angustia de una familia que no tiene noticias sobre su ser querido. David Acosta es ingeniero, gerente comercial de una multinacional de seguros. Tiene 27 años y se desconoce su paradero desde el fin de semana. El sábado entró a un casino en la localidad de Chapinero y salió en la madrugada. Las cámaras del establecimiento, lo último que logran captar es que él camina hacia la calle 82. No tenemos conocimiento si abordó algún vehículo en la zona. El paso de las horas aumenta el temor. El temor de nosotros es que lo tengan retenido y que le estén haciendo daño con el fin de extorsionarnos. La familia de David logró bloquear sus tarjetas, pero su celular no registra señal. El clamor es para que aparezca y si alguien conoce alguna información sobre su ubicación, se comunique a la policía o la fiscalía. Y en las últimas horas fue capturado en Bogotá alias Choco, señalado del homicidio ocurrido en la localidad de San Cristóbal, pero además vinculado al asesinato de una niña de 12 años en Atlántico. Contaba además, Mari, con una circular azul de Interpol y sería el integrante de un grupo delincuencial llamado Los Pepes, que está vinculado al Clan del Golfo. Jason, usted nos tiene más información. Compañeras, mire, en efecto ustedes han manifestado la importancia de esta captura que se da en la ciudad de Bogotá, un integrante del Clan del Golfo que estaba en la localidad de San Cristóbal. Estos hechos ocurren el pasado 1 de marzo cuando las autoridades son alertadas de lo que ocurría en el interior de un billar allí en el sector de Columnas. Cuando ingresan se dan cuenta que este hombre con arma de fuego había acabado presuntamente con la vida de otra persona, otro hombre que se encontraba en el establecimiento comercial. Es capturado en flagrancia y al verificar los datos se dan cuenta las autoridades que en efecto tenía circular azul. Estamos hablando de Jonathan José Rivaldo, alias Choco, quien además estaba siendo buscado por las autoridades por un homicidio, haber participado en un homicidio de una menor de 12 años, esto en el municipio de Barahona, en el departamento de Atlántico, un caso que enlutó por supuesto al municipio y que avanzan las investigaciones correspondientes y en donde las autoridades estaban buscando a alias Choco. Lo que mencionan es que finalmente este hombre de 32 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Allí por supuesto que avanzan todas las investigaciones correspondientes, no solo del homicidio que se generó recientemente en la localidad de San Cristóbal, oriente de Bogotá, sino también el caso del asesinato de la menor de 12 años. Este individuo había cometido un homicidio en un billar de esta localidad. Asimismo, se le materializó una orden de captura por el delito de homicidio, por los hechos presentados en el municipio de Baranoa, departamento de Atlántico, del año 2025, en el cual lamentablemente pierde la vida una menor de edad. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en establecimiento carcelario. Y tenemos información también de una nueva modalidad de estafa en Bogotá, personas a las que les dicen que supuestamente les van a devolver dinero de compras, pero al final lo que hacen es robarles todos los datos para vaciarles las cuentas. Hace unos meses la tranquilidad de don Manuel de 82 años se terminó cuando recibió una llamada. Y lo llaman a decirle que era beneficiario de un bono por el reintegro del IVA de 380.000 pesos y lo citan en un edificio súper elegante. El adulto mayor confió en el mensaje y acudió a una dirección entregada en el occidente de Bogotá a reclamar el dinero. Sin embargo, todo era una estafa. Como los 2 meses empezaron a cobrar, fue cuando yo me di cuenta, dije, pero ¿por qué si yo no he solicitado ningún préstamo ni nada de eso? Entonces ya me enteré que sí, que tenía un préstamo en el Banco de Bogotá.
Ahora, con una cuenta de ahorros y un crédito millonario a su nombre, su familia no sabe qué más hacer, pues interpuso la denuncia, pidió aclaraciones al banco y hasta tutela ha puesto para recibir respuestas. Mire, y es que lo que ha mencionado esta familia es que a pesar de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, les informaron que fue archivada. Y esta es la gran preocupación de esta familia, porque a pesar de hacer los múltiples llamados, como lo mencionaban en el informe, a los bancos, interponer una tutela para que le hicieran una respuesta correspondiente, pues el caso avanza y al adulto mayor lo siguen llamando diariamente. Él mismo menciona que a raíz de eso pues tiene problemas psicológicos y pues se está viendo afectada su salud referente a esta estafa. Es la alerta que hace esta familia y que hay otros casos que también están siendo investigados por las autoridades, y lo importante es tener las recomendaciones pendientes de mucho cuidado con este tipo de llamadas que ingresan a las familias y que pretenden estafar. Yo me despido desde la localidad de Puente Aranda. Ustedes tienen más información en Noticias RCN. Pobrecito, Jason, muchísimas gracias por esta historia. Además, esperamos que con la denuncia aquí en Noticias RCN, pues este caso no quede archivado y logren darle solución al señor que no tiene por qué pagar eso que le robaron. 7 de la mañana, 28 minutos. Se nos va acabando esta emisión. Primero, les agradecemos por habernos acompañado, pero también queremos dejarlos con imágenes muy bellas de Boyacá, que por tercer año consecutivo la han elegido como la región más acogedora de Colombia. Esto en unos premios denominados los Traveler Review Awards 2026. Son los viajeros alrededor del mundo los que hacen esta distinción, así que Boyacá vuelve a ser orgullo de nuestro país. Gracias por madrugar con nosotros.